Soy judío, me llamo Ben David. En lengua castellana, crecí escuchando el Tanaj en la mesa de Shabbat, viendo a mi madre encender las velas como si protegiera siglos de historia. Me enseñaron que ser judío no es solo creer, es continuar. Y entonces me enamoré de una mujer que ama al mismo Dios que yo, pero no lleva mi historia en la sangre. Y desde ese día, cada beso se convirtió en una pregunta. Pero ser judío nunca fue solo religión. No era solo ir a la sinagoga en Shabbat. No era solo abrir el Tanaj y leer historias antiguas. Era despertarme cada mañana y decir el Modeh Ani antes incluso de tocar el suelo. Era saber que incluso mi primer suspiro tenía memoria. De lunes a domingo, mi judaísmo no descansaba. El lunes, mi padre me llamaba para recordarme que la parashá de la semana tenía una enseñanza sobre responsabilidad. No era teoría, era práctica. Sé íntegro en los negocios, me decía. Porque para nosotros, Dios también está en cómo haces una factura. El martes, mi madre separaba la carne de la leche con una disciplina que parecía pequeña, pero no lo era. Era obediencia, era identidad, era decir, aunque el mundo cambie, yo sigo siendo quien soy. El miércoles, yo mismo discutía con amigos de la comunidad sobre Israel, sobre historia, sobre antisemitismo, sobre supervivencia. Ser judío también es estar alerta. Es saber que no somos mayoría. Es cargar memoria colectiva. El jueves por la noche ya se sentía Shabbat acercándose. Mi madre limpiaba la casa como si fuera a llegar un rey. Porque el Shabbat no es descanso solamente. Es encuentro. Es santidad en medio del caos. El viernes al atardecer, las velas. Mi madre cubría sus ojos, susurraba la bendición, y yo siempre sentía que el mundo bajaba el volumen. Mi padre cantaba Shalom Aleichem como si los ángeles realmente estuvieran entrando. El sábado no había teléfonos, no había prisas, no había negocio, solo familia, solo historia, solo nosotros. Y el domingo, volvíamos al mundo, pero con algo distinto. Con la sensación de que llevábamos siglos caminando detrás de nosotros. Ser judío no era ir a un templo, era comer distinto, hablar distinto, recordar distinto, amar distinto. Era saber que mi apellido no era solo mío, era herencia, y entonces la conocí. No fue en un templo, no fue en una discusión teológica, fue en algo tan cotidiano que casi parece injusto. Una conversación simple. Una sonrisa que no parecía peligrosa, una mirada que no entendía fronteras históricas. Cuando me dijo que era católica, no sentí rechazo, sentí curiosidad, porque yo había crecido escuchando que el mundo exterior era diferente, que nuestras historias no eran las mismas. Pero cuando empezamos a hablar de fe, algo cambió. Ella me habló de Abraham, y para mí, Abraham no es un personaje antiguo. Es el primer hombre que dejó todo por una promesa invisible. Es el origen de nuestra alianza. Es el inicio de mi historia. Cuando mencionó a Moisés, yo no escuché un nombre. Escuché liberación. Escuché esclavitud rota. Escuché a mi pueblo cruzando el mar con miedo y fe al mismo tiempo. Cuando citó los salmos, yo no escuché poesía. Escuché la voz de mi abuelo cantándolos en hebreo con lágrimas en los ojos. Ella veía en esos textos salvación, yo veía supervivencia. Ella hablaba de fe personal, yo hablaba de pacto colectivo. Ella leía historias sagradas, yo leía memoria viva, y sin embargo, era el mismo Dios, el mismo creador del Génesis, el mismo que habló en el Sinaí, el mismo que ella invocaba en sus oraciones. Entonces algo comenzó a dolerme, porque cuanto más descubríamos que compartíamos raíces, más consciente era de lo que nos separaba en la práctica. Ella hablaba de iglesia los domingos. Yo hablaba de comunidad que funciona como familia extendida. Ella imaginaba un matrimonio bendecido por su sacerdote. Yo imaginaba una jupá, una copa rompiéndose, un Mazal Tov que conecta generaciones. Ella veía futuro. Yo veía historia. Y el conflicto no estaba en el cielo. Estaba en la cocina de mi madre. En la mirada de mi padre cuando preguntó, ¿es judía? Y cuando respondí que no, no hubo gritos, solo silencio. El tipo de silencio que pesa más que cualquier discusión, porque para ellos no era una novia, era una decisión histórica.
Y ahí entendí algo que nunca me habían explicado con palabras. Mi vida no era solo mía, era continuidad. Y la pregunta comenzó a perseguirme. ¿Puede el amor ser suficiente cuando no solo amas como individuo, sino como heredero? Ella me enseñó que compartimos más de lo que imaginaba, pero mi casa me recordó que compartir textos no siempre significa compartir destino. Y ahí comenzó la verdadera lucha. No entre religiones, sino dentro de mí. La lucha no empezó el día que mis padres lo supieron. Empezó el día que la imaginé sentada en mi mesa de Shabbat. Y no supe si encajaba. No porque no creyera en Dios, sino porque no sabía si entendería lo que estaba pasando cuando mi madre cubriera sus ojos al encender las velas. Porque para ella tal vez sería un ritual hermoso. Para mí era algo más. Era memoria encendida. Era mi bisabuela haciéndolo en Polonia antes de que el mundo se volviera oscuro. Era mi familia manteniendo una llama viva mientras todo alrededor intentaba apagarla. Ser judío no es una práctica semanal, es una resistencia histórica. Y cuando la miraba a ella, tan dulce, tan sincera, tan convencida de su propia fe, me preguntaba si estaba siendo egoísta, porque enamorarse es individual, pero pertenecer es colectivo. Una noche caminábamos después de cenar. Ella me dijo algo que todavía me persigue. Si tu Dios es el mismo que el mío, ¿por qué tengo que sentir que soy extranjera en tu mundo? No supe qué responder, porque tenía razón. No había odio, no había desprecio, solo estructura, solo tradición, solo continuidad. Y en el judaísmo, continuidad no es palabra ligera, es supervivencia. Nosotros no solo creemos, nosotros recordamos. Recordamos Egipto, recordamos Babilonia, recordamos Roma, recordamos España, recordamos Alemania. Nuestra historia no es lineal, es una cadena, y cada generación es un eslabón. Y yo era un eslabón, no solo un hombre enamorado. Mi padre no levantó la voz, solo me llevó una tarde a caminar. Sin mirarme directamente me dijo, no es que no pueda ser una buena mujer, estoy seguro de que lo es, pero tú no eres solo tú. Esa frase me atravesó. No eres solo tú. Para mi padre, yo no era individuo aislado. Era Abraham continuando. Era Isaac sosteniendo. Era Jacob luchando. No me habló de prohibiciones. Me habló de miedo. El miedo silencioso de una generación que sobrevivió lo suficiente como para tener nietos que ya no recuerdan el peligro. Mi madre lloró. No por rechazo, por temor. ¿Tus hijos dirán el Shema antes de dormir? ¿Entenderán por qué ayunamos en Yom Kippur? ¿Sentirán que pertenecen o que están divididos? Ahí comprendí algo doloroso. Para mis padres no era cuestión de pureza religiosa, era cuestión de identidad fracturada. Cuando le expliqué todo esto, ella no se enfadó. Me dijo, yo no quiero quitarte nada, solo quiero estar contigo. Y eso fue peor, porque el conflicto sería más fácil si hubiera oposición. Pero lo que había era amor sincero. Entonces me pregunté, ¿estoy protegiendo la tradición o estoy escondiéndome detrás de ella por miedo? La invité a cenar un viernes. Cuando mi madre encendió las velas, ella bajó la cabeza. Cuando hice el kiddush, sus ojos estaban húmedos. Después me confesó, sentí algo muy profundo. No era mi tradición, pero era sagrado. Esa noche casi no dormí. Si el judaísmo es pacto, ¿puede el pacto coexistir con un amor que nació fuera de él? Si el judaísmo es memoria, ¿puedo escribir una nueva línea en esa memoria? Si el judaísmo es continuidad, continuidad significa repetir o también elegir conscientemente. No existe respuesta simple, solo existe conciencia. Y todavía hoy, cuando digo el Shema antes de dormir, me pregunto, ¿Dios me juzga por amar? ¿O me observa esperando que entienda que incluso el amor también es una prueba? Pasaron semanas en las que fingí que nada cambiaba. Seguía diciendo el Modeh Ani cada mañana. Seguía estudiando la Parashá. Seguía sentándome en la mesa de Shabbat. Pero algo dentro de mí ya no estaba en equilibrio, porque cuando pronunciaba el Shema y decía Adonai Echad, me preguntaba si la unidad que proclamaba con mis labios era la misma que estaba dispuesto a vivir en mi corazón. Una noche la cité para hablar con honestidad absoluta.
no en un café, no en un lugar ruidoso. La llevé a caminar, como hace mi padre cuando algo es serio. Le dije la verdad. Le dije que la amaba, sin reservas, sin dudas. Le dije que nunca había sentido una conexión tan limpia, tan consciente, tan profunda. Pero también le dije que mi identidad no era una prenda que pudiera quitarme para estar cómodo, que mi judaísmo no era una práctica opcional, era mi estructura interna, era la manera en que entendía el tiempo, la familia, el compromiso. Ella me escuchó en silencio y luego hizo la pregunta que sabía que tarde o temprano llegaría. Entonces, ¿qué hacemos? Ese ¿qué hacemos? Pesaba siglos. Respiré profundo. Le dije algo que jamás imaginé decir. No quiero que cambies por mí. No quiero que renuncies a lo que eres para encajar en mi mundo. Porque si lo hicieras por amor, siempre me preguntaría si fue libre. Ella lloró, y yo también. No era una discusión, era un duelo. El duelo de dos personas que se encontraron sinceramente, pero nacieron en historias distintas. Le expliqué algo que apenas yo mismo estaba entendiendo. Que en el judaísmo el matrimonio no es solo una unión romántica. Es construcción de hogar, es transmisión de identidad, es educación futura. No quería que nuestros hijos crecieran confundidos entre dos caminos que yo mismo no sabía cómo armonizar. No quería que ella se sintiera extranjera en mi mesa. No quería sentir que estaba traicionando la memoria de quienes sobrevivieron para que yo existiera. Pero tampoco quería usar la tradición como escudo para no enfrentar mi miedo. Entonces dije lo más difícil: el amor que siento por ti es real. Pero también es real la responsabilidad que cargo. Nos abrazamos, sabiendo que ese abrazo tenía despedida. No hubo traición, no hubo enojo, no hubo culpables, solo madurez dolorosa. Nos separamos no porque nuestras religiones fueran enemigas, sino porque entendimos que compartir raíces no siempre significa compartir destino. El día siguiente fue Shabbat. Me senté en la mesa. Mi madre encendió las velas. Mi padre cantó como siempre. Todo era igual, y sin embargo, yo no era el mismo. Cuando llegó el momento del Shema, cerré los ojos con más fuerza que nunca, y entendí algo. Ser judío no es elegir lo fácil, es elegir con conciencia. Es vivir sabiendo que cada decisión no solo te afecta a ti, sino a la cadena que representas. Amarla no me hizo menos judío. Renunciar tampoco me hizo más. Lo que me hizo crecer fue entender que identidad y amor no siempre caminan en la misma dirección, pero ambos pueden ser sagrados. No la perdí por religión, la perdí por coherencia. Y hasta hoy, cuando escucho los salmos, no solo escucho la voz de mi abuelo, también escucho su recuerdo. Y no siento culpa, siento gratitud, porque me enseñó que el amor puede ser profundo sin necesidad de poseer. Y cuando vuelvo a decir el Shema antes de dormir, ya no pregunto si Dios me juzga por amar. Ahora entiendo que quizá la verdadera prueba no era elegir entre fe o amor, era aprender que algunas decisiones duelen precisamente porque son sinceras. Y sigo caminando, con mi pueblo detrás, con su recuerdo en el corazón, y con la certeza de que, a veces, ser fiel a quien eres también es una forma de amar.